y vamos a empezar, ¿ya? Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tus cuidados, darte las gracias por el Señor, por esta salvación tan grande. Queremos rogarte ahora te ayuda en el estudio, para que tú la guíes, para que tú nos hables, para poder conocer más de ti y de tu Hijo. Y rogamos también por los hermanos, para que puedan, los que deseen, puedan estar en el estudio, y así, Señor, juntos poder avanzar, en este caso, en el estudio de los Gálatas. Te damos las gracias, rogamos tu dirección, quedamos en tus manos y lo hacemos en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces, vamos a leer en los Gálatas. Ya. Vamos a empezar a leer desde el versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Dice así, Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hasta ahí nomás vamos a leer. Ya. Se puede hacer preguntas, se puede consultar entre medio, no hay ningún problema, ¿ya? Ya, lo que No. estamos viendo aquí en el comienzo del estudio de Gálatas, este es el segundo estudio, que el apóstol Pablo está defendiendo aquí el mensaje del Evangelio, la verdad del Evangelio. No es una defensa a su persona, la cual está en 2 Corintios. En 2 Corintios está defendiendo su apostolado. Pero aquí lo que está defendiendo en Gálatas, el mensaje que él está entregando, o ha entregado en este caso a los Gálatas, la verdad del Evangelio como aparece ahí en 2:4. Entonces el tema es ese. Entonces se habían introducido algunos llamados, que los conocemos como los judaizantes, que han procurado tergiversar el Evangelio. Pero ellos lo que están haciendo es diciéndoles, no, si el Evangelio es el mismo, lo que pasa es que ahora nosotros estamos introduciendo algo más, porque a este Evangelio que les predicó el apóstol Pablo le falta algo. Eso es con lo que están entrando estos judaizantes, que son falsos enseñadores. Entonces, los judíos, el problema de los judíos es que ellos sienten que ellos son los que tienen que, de dónde tienen que salir y proclamar, y la base del Evangelio. Y a ellos les cuesta entender que la salvación es por gracia solamente y no por el cumplimiento de la ley. Les cuesta eso. Entonces están tratando de decirle a los Gálatas que ellos tienen que ponerse bajo la ley, circuncidarse y ponerse bajo la ley. Y que eso no afecta en nada al Evangelio predicado y que ellos habían recibido. Pero el apóstol Pablo dice que no es así, que ellos lo que están haciendo es tergiversando el Evangelio. Entonces, vamos a ir viendo paso a paso y agregando algunas cosas. Dice el verso 6.
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ese versículo ya lo vimos en el estudio anterior, pero podemos decir que el apóstol Ujú. Pablo está realmente asustado, espantado, ¿ya? Maravillado, espantado, Eh, está fuera de sí, perplejo, al darse cuenta que el evangelio recibido por ellos ahora lo han dejado tan fácilmente, rápidamente, dice. ¿Ya? Y cuando dice rápidamente es deprisa, es un adverbio de velocidad. Entonces, tan rápidamente, o sea, llegaron los otros con un agregado y ellos lo recibieron de inmediato, solamente porque venían de Jerusalén, porque decían que eran apóstoles de Cristo y que venían de Jerusalén, lo aceptaron así de inmediato. Y el apóstol Pablo está diciendo que él le llama la atención cómo tan rápidamente ellos recibieron ese mensaje. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Recibir un evangelio distinto, o un evangelio con algún agregado, o quitarle el evangelio, él lo expresa aquí como alejarse o desertar del que os llamó por la gracia de Cristo. Es decir, es alejarse de Dios. Lo que está pasando con los Gálatas se están alejando de Dios. Siendo de Dios, se están alejando de Dios porque están recibiendo un mensaje distinto al que habían recibido originalmente. Dice, para seguir un evangelio diferente. Y cuando habla de evangelio diferente, es que es otro distinto. No es el evangelio que, que llevó el apóstol Pablo, por orden del Señor. No, no es ese, es otro evangelio. Verso 7. ¿Qué es lo que le están diciendo a ellos? Dice, no que haya otro. Y aquí hemos visto un poquito la diferencia. Hay una palabra otro en el griego que es diferente, totalmente distinto. Pero hay otra palabra otro que es otro similar, del mismo tipo, de la misma cualidad o calidad. Y el ejemplo más común que damos siempre es que el hecho de que el Señor cuando en el Evangelio de Juan, del 13 al 17, cuando está en el aposento alto, Él le dice que va a enviar otro consolador. Y ahí otro está hablando de otro similar, del mismo tipo, de la misma calidad. Entonces, aquí en el 7 usa ese, porque seguramente los judaizantes, los que entraron, le están diciendo, no, si este es otro evangelio igual. Lo que pasa, si lo único que le estamos agregando un poquito nomás, pero el evangelio es el mismo. Y eso el apóstol Pablo dice que no. Entonces, el evangelio puro es el evangelio que habla de la obra de Jesucristo y de la necesidad de arrepentirse y recibir al Hijo de Dios. Y nada más. No de hacer cosas, ujú. no de hacer algún mérito. Y eso es lo que estaban aquí penetrando los judaizantes, cosa que sucede en muchos lugares y que también puede entrar en la asamblea, de enseñar que no basta solamente creer, sino hacer para ser salvo. Y eso es lo que estaban haciendo aquí. Miren, veamos ahí en Hechos capítulo 15. Vamos a ver al tiro. Hechos capítulo 15. Vamos a ver dos versículos. 15:1. Mire lo que aquí está en el concilio de Jerusalén, en donde el apóstol Pablo y Bernabé van a tratar junto con los ancianos, los hermanos y los judaizantes, el tema de la salvación por la pura gracia, sí, la necesidad de guardar la ley. Y mire lo que decían los judíos, verso primero. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, es decir, si no hacéis un corte en el prepucio, un corte en la carne, conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. O sea, ellos decían que no bastaba con la fe en Jesucristo, sino que había que circuncidarse. Y además, en el verso 5 agrega, pero algunos de la secta de los fariseos, que eran muy tradicionales, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, no solamente era necesario que creyeran, según ellos, los fariseos, los judaizantes, sino que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés.
siendo muy celosos de las tradiciones que ellos habían recibido. Entonces, el nuevo pacto que habla de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y que es solamente eso necesario para la fe, era algo que ellos no entendían. Entonces aquí dice, verso 7 del capítulo 1 de Gálatas, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban o confunden y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y la perversión, es decir, quieren no solamente sacarlos del estar establecidos en la sola fe, sino que quieren dar vuelta al asunto, cambiarlo, ahora que se conviertan al judaísmo. Se convirtieron al Señor y ahora quiere que se conviertan al judaísmo. Y son gentiles, y los gentiles nunca han sido obligados a guardar la ley. Nunca a los gentiles, que somos nosotros y los gálatas también, la mayoría gentil, fuera de los judíos, nunca se le obligó a los gentiles a guardar la ley, nunca. Era solo para los judíos. Pero la ley tiene una función muy distinta a la que los judíos pretenden. Diga, hermana, ¿y decir algo, hermana Olga? No, ¿No? no, Ya. Ya. Entonces, prendí la luz porque... ya. Entonces, aquí el asunto es que están entrando los judaizantes agregando algo que ellos dicen que les falta a los creyentes, aparte de haber recibido el evangelio puro que les llevó el apóstol Pablo. Entonces dicen, verso 8, mas si aún nosotros o o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces aquí está el apóstol Pablo diciendo algo que va a llegar a ser cualquiera que cambie el evangelio que ha sido anunciado por él y por los que estaban con él, cualquiera. Entonces empieza diciendo, mas si aún nosotros, y ese sí es un condicional, es decir, si llegáramos nosotros, es decir, el apóstol Pablo y los que estaban con él, y los que sirvieron con él, Silas y Bernabé, allí en las ciudades de Galacia, que hemos dicho previamente que son Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, en su primer viaje misionero. Entonces, dice, si aún nosotros, es decir, si llegáramos nosotros, ¿ya? O un ángel del cielo, es decir, que si un ángel viniera del cielo, os anunciare otro evangelio diferente. O sea, si aún fuera el apóstol Pablo con los que servía, o un ángel del cielo a anunciar otro evangelio diferente del que le ha sido predicado, dice, sea maldito o sea anatema. Porque aquí es jugar con las cosas de Dios. O sea, Dios no dice una cosa, después dice otra. Dios no cambia las cosas. Y eso es lo que hay que tener muy claro. La palabra de Dios dice una cosa y el hombre dice, no, lo que pasa es que le falta esto. Dios no es así. Dios no obra de esa manera. Y eso es lo que está aconteciendo en los Gálatas, que los Gálatas recibieron la palabra de Dios y ahora están recibiendo otra palabra que era el agregado de los hombres y el problema es que ellos lo estaban recibiendo. Entonces el apóstol Pablo dice, y lo dice así, y se pone él como una posibilidad, dice, más si aún nosotros, o sea, si llegáramos nosotros o un ángel del cielo a anunciar un evangelio diferente del que os ha sido anunciado, sea maldito. Hay que entender, para entender la palabra anatema o maldito, que aquí se está tratando con las cosas que pertenecen a Dios. Queridos hermanos, en realidad hay que tener ese cuidado de que lo que se enseñe, sea realmente de Dios y no de hombre. Porque si se reciben las cosas de hombres, que están utilizando las cosas de Dios y las están tergiversando, ese es anatema. Es anatema. Mire, vamos a ver la palabra anatema, ¿qué significa? ¿Ya? Bueno, la palabra significa anatema, tiene que ver con algo que es consagrado a Dios y solo para Dios. ¿Ya? Vamos a ver ahí en Josué, para ver la palabra, en Josué 6:17. El libro de Josué 6:17. Y ahí vamos a ir explicando la palabra, cómo se usa.
6:17. Dice así. Hablando de la toma de la conquista de Jericó, en el capítulo 6 de Josué, dice así. Vamos a esperar ahí que lo... Josué 6:17. Después Ay, ¿qué de, significa? después de Deuteronomio viene Josué. A ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué. ahí está, José. Sí, capítulo 6, verso 17. 6. 6:17. ¿Lo tenemos? Sí. 6:17. Dice así. Hablando de la conquista de la ciudad de Jericó, dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Qué significa? Que dice que la ciudad será anatema a Jehová, es decir, será consagrada a Jehová, y la ciudad será destruida toda. Es decir, ningún hombre podrá tomar algo de ahí, nadie, porque es entregada, ofrecida a Jehová. Entonces, lo que tiene que ver aquí es que lo que es ofrecido y consagrado a Jehová es de él y es para su uso. Aquí es para destrucción y nadie debe tomar nada para sí de lo que es de Dios. Y veamos el versículo 11, 7:11, capítulo 7, verso 11. Dice el verso 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema en su lucha, en su batalla contra Jai. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces aquí lo de Jai también era consagrado a Jehová y nadie debía tomar nada. Y Acán tomó, ¿verdad?, algunos enseres de... Mire, dice, el verso 20 del capítulo 7. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces tomó de lo que pertenecía a Jehová, y tomó del anatema, es decir, lo consagrado a Jehová, y él mismo pasó a ser anatema por haber usado o querido usar lo que había sido santificado o consagrado a Jehová. Esa es la palabra. Veamos también en 1 Corintios 12:3, para entender bien la palabra, porque la palabra es sumamente importante para entender lo que dice aquí en Gálatas. 12:3 dice, 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber, hermanos, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué aquí este texto aparece ahí? ¿Qué tiene que ver anatema con Jesús? Entonces dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, es decir, maldito. ¿Cuál es el punto aquí? Que Jesucristo era acusado de hacerse como Dios. Es decir, el anatema aquí era que él se hacía hijo, al decir que era hijo de Dios, se hacía Dios. Entonces lo acusaban a él y decían que era un maldito anatema porque está tomando de lo de Dios, no siendo él Dios. Está tomando lo que pertenece a Dios. Y ese es el uso aquí. Entonces lo están acusando y diciendo que es anatema porque está tomando para su uso personal lo que es de Dios.
lo que pertenece a Dios. Entonces, por eso dice que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, porque el que tiene el Espíritu de Dios reconoce que Jesús realmente es el Hijo de Dios y que Él es Dios y que no está usando nada fuera de lugar porque a Él le pertenece, porque Él es Dios. En cambio, los judíos decían que Él era mentiroso, ¿verdad? Que Él era falso, ¿verdad? Y que Él estaba usando las cosas, usando y haciéndose propietario de lo que pertenece a Dios. Y eso es el anatema. Veamos ahora el Levítico 27. Ahí le explica el asunto. Levítico 27, 28, versículo 28 y 29. 27, versículo 28 y 29. 27. Sí, Levítico 27, versículo 28 y 29. Dice así, ¿ya? Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Aquí entonces está hablando de lo que es consagrado a Jehová y nadie deberá tomarlo, nadie. Y después dice, ninguna persona separada como anatema, es decir, que es consagrada a Jehová, podrá ser rescatada, indefectiblemente ha de ser muerta. Es decir, todo lo consagrado, incluso las personas que son consagradas para ser muertas como anatema, no pueden ser rescatadas, ni todo lo consagrado a Jehová. Entonces, la palabra anatema significa lo que es consagrado a Jehová para destrucción, o también para preservación, como sea necesario. Jericó había sido consagrado para destrucción, Jai y todo lo que pertenecía a Jai también, y nadie debía tomar de eso porque pertenecía a Dios, aunque fuera para destrucción, pero también a veces se usa para preservación. Entonces aquí cuando dicen, verso 8 de los Gálatas del capítulo 1, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, es decir, que use las cosas de Dios y las cambie y le agregue, porque pertenece a Dios. Ese es anatema. Podemos decir que el evangelio es consagrado a Dios y nadie puede usar para uso pagano lo que es de Dios, para uso propio o personal, nadie. Ni el apóstol Pablo, aunque él dice mi evangelio, porque él se apropia tanto del evangelio que le ha sido dado, que él lo llama mi evangelio, pero él no lo cambia, él lo mantiene puro y aquí lo está defendiendo. Entonces Gálatas lo que es la defensa del mensaje entregado para salvación, la defensa de la verdad del evangelio. Verso 9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, dice, sea anatema. Ahora, cuando dice, como antes hemos dicho, puede ser el versículo anterior, que ya lo dijo, o puede ser que se lo haya mencionado antes, no sabemos. Pero dice, como antes hemos dicho, es decir, era algo que ellos ya sabían, o que ahora saben por el versículo anterior, que le ha mencionado. El versículo 8 dice, también ahora lo repito. Lo repite, pero hace algún cambio. Si alguno os predica diferente evangelio, y ese sí, en realidad es una afirmación. Entonces dice, ya que alguno, porque lo están haciendo los judaizantes, os predica diferente evangelio. Y esa palabra diferente aquí es contra el evangelio. Es decir, todo lo que se agregue, todo lo que se cambie del evangelio es contra el evangelio
puro. Es contra el evangelio que el apóstol Pablo ha llevado. De tal manera que si él mismo os anuncia, dice, otro evangelio, si él fuera con otro evangelio, él sería anatema. Porque el evangelio que predicó al principio, ese es el único, no existe otro. Miren, leamos el versículo 16 del capítulo 2 de Gálatas. Verso 15 del 2 de Gálatas dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, porque los judíos no eran idólatras, ¿verdad? No eran inmorales, eran, eran religiosos, ¿ya? Los gentiles eran más, ya, eran licenciosos en sus pecados, en comparación. Entonces Pablo dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie o ninguna carne será justificado. Entonces, el evangelio que están aquí ellos, el evangelio que es contra el evangelio que el apóstol Pablo ha traído, es que ellos están diciendo que tienen que guardar la ley. Y el apóstol Pablo en el capítulo 2 explica y enseña y asegura que ningún hombre, ninguna carne será justificada por las obras de la ley. Y eso es lo que ellos están aquí enseñando. Pero ¿sabe lo que pasa, querido hermano? Que el apóstol se asombra no tanto de que los judíos prediquen o los judaizantes este evangelio erróneo y falso, sino que ellos lo reciban. Ese es el problema, por eso que está maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo y que hayan recibido este evangelio falso. Ese problema es ese. El problema no es que haya evangelios falsos, querido hermano, el problema es que lo hayan recibido y tan rápidamente. Se Ese es el problema, olvidaron. como dice el versículo 6. Entonces, dice, siguen a los judaizantes así como un niño al que se le ofrece un dulce. Lo sigue, le ofrezca un dulce a un niño, lo siga donde quieran, donde usted quiera. Entonces están siguiéndolo como niños, no estando bien establecidos. Entonces por eso es sumamente importante estar bien establecido en el Evangelio. Y el Evangelio es no solamente el mensaje de salvación, sino que toda la enseñanza de la Escritura, toda. Por eso hay que verificar por la Escritura si lo que se dice es correcto o no, o si esa persona se está mandando las partes, o está predicando un Evangelio distinto, agregando cosas que Dios nunca ha autorizado en su palabra. Entonces dice, verso 8 y 9, vamos a leerlo juntos, 8 y 9. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, ni siquiera un ángel del cielo, porque Dios nunca va a enviar un ángel del cielo a enseñar un evangelio distinto, os anunciaré otro evangelio diferente, es decir, contra el que hemos anunciado, sea anatema o maldito. Es decir, ese es uno que está usando las cosas de Dios de manera inadecuada y se está apropiando de lo que es de Dios. Todo hombre, querido hermano, que enseña cosas distintas se está apropiando de lo que es de Dios y está cambiando lo que es de Dios. No tenemos ninguna autoridad, ningún derecho a cambiar la palabra de Dios, ninguno. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, o ya que alguno, os predica un evangelio contra el que habéis recibido, sea maldito. Aquí ya no es como el 8 de que el evangelio que os hemos anunciado, sino el evangelio que ellos recibieron, si lo recibieron el evangelio verdadero. Entonces dice, si alguno, ya que alguno predica diferente o contra el evangelio que habéis recibido, sea maldito. Eso. Verso 10. Pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Y nuevamente empezamos como en algunos estudios de algunos versículos de atrás para adelante. La importancia de ser siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Ser siervo de Cristo es hacer todo lo que el amo
el amo le dice que tiene que hacer. No puede correr con colores propios, no puede arrancarse con los tarros, no debe, no puede. Entonces, si él realmente es siervo de Cristo, esclavo de Cristo, tiene que hacer, decir y enseñar lo que el Señor le dice, lo que su amo le dice. No tiene ni una posibilidad de hacer algo distinto. No puede. Si un amo le dice a su siervo, píntame esta pared de color azul y la pinta celeste porque lo encontró más bonito, ese esclavo debe morir. Seguramente porque él es dueño, el amo, lo lleva a la muerte por desobediente. Es un maldito, es anatema. Tiene que ser consagrado para destrucción porque lo que Dios le dijo no lo hizo a la pinta de él. Entonces, primero, ser siervo o esclavo es hacer solamente y exclusivamente lo que el amo dice. Nosotros tenemos la palabra de Dios, querido hermano, no pintada, no la tenemos pintada la palabra de Dios, no la tenemos por si acaso, para una ayuda de repente. La palabra de Dios es la guía que tenemos y es lo único que tiene que prevalecer. Por supuesto, se usan las palabras, pero el sentido de la enseñanza de la Biblia es único y es el que Dios le da, no el que nosotros le demos. Y eso lamentablemente ha pasado. ¿Sí? ¿Cuántos están tratando de guardar la ley, de cumplir con la ley, de portarse bien, los católicos, portarse bien, ser buen vecino, ser buena persona para ir al cielo, y pensando que Dios eso se lo va a ratificar y lo va a gratificar? En realidad eso es una desviación total de la palabra de Dios. Y desviación total porque todas estas religiones comenzaron en el cristianismo y han sido desviaciones del cristianismo. Entonces las asambleas pueden llegar a cualquier parte, querido hermano, si la Biblia se toma como una posibilidad y se le agrega las ideas del hombre. Puede llegar a cualquier parte, a cualquier parte. Entonces dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Seguramente esto era en parte alguna de las acusaciones que estaban recibiendo el apóstol Pablo, diciendo que el apóstol Pablo quería agradar a los hombres. Y entre esos temas, es que, claro, él estaba de acuerdo que se circuncidara a algunos, pero a otros no. Y vamos a verlo. Mire, Hechos 16:3. Hechos 16:3. Hablando de Timoteo, un creyente que era hijo de una judía, de una mujer judía, pero de un padre griego, en el fondo era judío. Dice esto en el verso 3 del Hechos 16. Quiso Pablo que éste fuese con él, Timoteo, que fuera su discípulo. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces dice, claro, Pablo aquí está a favor de la circuncisión, pero cuando le habla a los Gálatas, no. Entonces, ¿cómo? Pablo quiere agradar a los judíos, pero también quiere estar agradando a los gentiles. Entonces, ¿cómo? El apóstol Pablo cambia. Eso está acusándole. Entonces, uno de los temas puede ser el hecho de que aquí hizo que fuese circuncidado a Timoteo por causa de los judíos, pero era porque su madre era judía, por esa causa. Entonces, para que los judíos estuvieran tranquilos, hizo que fuese circuncidado. Y seguramente no hubiera habido ningún problema si no hubiera sido circuncidado porque su mamá era griega, no era judía. Pero para evitar el problema, hizo que fuese circuncidado. Pero veamos aquí en el mismo Gálatas, en el capítulo 2. Dice, en el verso 2 dice, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, es decir, Tito era hijo de padre y de madre no judíos, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas,
que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Entonces aquí Pablo se cuidó de que Tito no fuera circuncidado, porque los judaizantes, ya, esto estaba seguramente allá en Antioquía, en Jerusalén, en el concilio de Jerusalén, y entraron algunos judíos que querían, que llevó a Tito, ya, y querían que a Tito lo circuncidaran, pero, pero Pablo no quiso. ¿Por qué? Porque Tito era gentil, no era judío. Entonces los judíos dicen, claro, permite que Timoteo sea circuncidado, porque quiere quedar bien con los judíos, y permite que Tito no sea circuncidado para quedar bien con los gentiles. Pero en el fondo el apóstol Pablo está diciendo correctamente, porque los gentiles no son llamados a guardar la ley ni a circuncidarse. En cambio, Timoteo, que era hijo de madre judía, para evitar el problema, no había ningún problema de ser circuncidado. Entonces dice, pues busco ahora o deseo ahora el favor de los hombres o, o el de Dios. Esa palabra, el favor, es convencer, persuadir, engatusar. Entonces, él está tratando, buscando engatusar, ¿ya?, a los hombres y también a Dios, engañarlos, engatusarlos o persuadirlos. Dice, o trato de agradar a los hombres, trata de ser aceptable a los hombres. Ay, querido hermano, el apóstol Pablo estaba en peligro, dice en 2 Corintios, que ya lo estudiamos, peligro de los gentiles, peligro de lo de su nación. Los judíos los perseguían, los gentiles los perseguían, y los gentiles los perseguían porque hablaban en contra de la idolatría de ellos y querían matarlo, y los judíos querían matarlo porque decía que hablaba en contra de la ley, y me están diciendo que está buscando el favor de los hombres. Miren, pero un poquitito, ¿eh? El verso 11 del capítulo 5, veámoslo. Verso 11 del capítulo 5 de Gálatas dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces el apóstol, los judaizantes decían, claro, es que él predica la circuncisión por allá, pero acá a ustedes no, po. Entonces se está acomodando el apóstol Pablo, ¿ya? Pero dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Es que él no predica la circuncisión. Porque si predicara la persecución, la circuncisión, no sería perseguido por los judíos, y los judíos lo están persiguiendo. Entonces dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Entonces, él, para escaparse del tropiezo de la cruz, en el sentido de que ser perseguido por causa de la cruz, podría decir, no, hay que circuncidarse para no tener problemas con los judíos, y él no hacía eso. Porque si él estuviera a favor de la circuncisión, no sería perseguido, y el tropiezo de la cruz se habría quitado. No. Él no trata de agradar a los hombres, sino a Dios, aunque sea expuesta su vida. Como lo vimos en 2 Corintios, aunque él exponga su vida hasta la muerte, él no va a negociar con los hombres, sino va a enseñar lo que Dios enseña. Entonces dice, busca ahora a favor de los hombres, engatusar a los hombres, o a Dios incluso engañarlo, engatusarlo, o trato de agradar a los hombres, de quedar bien con los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces él no busca agradar a los hombres. Ahora, ¿qué se hace? No, miren, no prediquemos el evangelio, no hablemos del pecado, porque hay que tratar de atraer a la gente, no de asustarla. Eso dicen. Entonces, no hablemos, no hablemos del pecado, más suavecito, digamos a la gente que es buena, pongámosle un ambiente bueno, sano, pongámosle música también, pues, ¿ya? Seamos algo que los lleve, que los traslade, y no les hablemos del pecado, no ahuyentemos a la gente. Y así entran, se bautizan personas que nunca han conocido al Señor. Eso Pablo nunca lo hizo, nunca negoció. Mira,
Veamos primero a los Corintios 9:22. Vamos a ver dos textos. Primero a los Corintios 9:22. Primero a los Corintios 9:22. Dice así, 9:22. Dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces, él se hace de todo a todos para salvar a algunos. Mira el verso 21, un versículo antes. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Es decir, a los que están sin ley, a los gentiles, como si él estuviera sin ley, se hace a ellos para predicarle y para alcanzarlo. No lo molesta con eso, pero sí le predica el evangelio. Entonces dice, para ganar a los que están sin ley. El verso 20, me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Entonces, él siendo judío, se hace judío a los judíos y le hablan el idioma de ellos, pero les dice que eso no sirve, que está bien que sean judíos y hayan cumplido la ley, pero si ellos no reciben al Señor, no son salvos. Tienen que arrepentirse y recibir al Señor. Entonces dice, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, le decían, claro, el apóstol Pablo quiere agradar a los hombres para quedar bien con todo. Pero aquí él explica que él se hace de todo de todo a todos para ganar a alguno, para que alguno sea salvo. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar con un católico, tenemos que hablarle al católico no en contra de María. ¿Para qué hablar en contra de María? Po? ¿Para qué? Po? Si ella pregunta o él pregunta bien. Hay que hablar de la salvación, del evangelio, de que Jesús es el hijo de María, ya, pero no hablarle en contra de María, no tiene para qué hablarle en contra de los santos ni de María, tiene que hablar del evangelio, sin estar uno a favor de los santos y de esas cosas, y de María como inmaculada, todo eso, hay que hablar del evangelio, para que ella sea salvo, él sea salvo, para que no rehuya, para que no arranque, pero no que uno esté cambiando las cosas, sino que simplemente hay que predicar el evangelio en un ambiente en que ellos puedan escuchar el evangelio. Porque si uno llega al tiro, no, María, no, los santos no lo van a escuchar. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. No es que estuviera de acuerdo con ellos, pero tampoco quería que se arrancaran para salvar, para que sea salvo alguno. Entonces, el llegar a la gente, hablar a la gente, hay que tener mucha eh, condescendencia, sabiendo que estamos hablando con personas que por años, toda su vida han entendido de alguna manera. Diga, hermana. Sí. No, con amor, decía yo. Hablarle Claro, con amor. con amor y predicando el evangelio, mientras la Mm, persona permita y escucha, se le da el evangelio. Lo otro se pregunta, hay que aclararle con suavidad y no decirle que está bien, pero tampoco eh, No contender con ello. cortar la posibilidad de predicar el evangelio. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo, pero no que él se fuera como los mormones, ¿ya? Que dicen que los mormones son como el camaleón, se ponen del color, depende de lo que usted sea. María, sí, no, nosotros también, María. Y, y, y si evangélico, sí, el Señor Jesucristo, sí, los dones y el Espíritu, y no creen nada de eso, pero ellos se transforman, se ponen del color para ganarlo, pero no para el Señor, sino para llenar su bolsillo de dinero, que es distinto. En cambio, el apóstol Pablo aquí enseña cómo llegar a las personas de acuerdo a lo que ellos entienden, para ganarlos, dice, para salvar a alguno y hacerse copartícipe del evangelio. Entonces, eso, pero él no está agradando a los hombres. Él no está diciendo, no, sí, lo que usted dice está bien, no. Pero él lo hace con sabiduría divina, llegar a las personas. Entonces dice, verso 10 del capítulo 1 de Gálatas, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Ya? Ahora vamos al 10:33 del mismo primero a los Corintios, 10:33. De Corintios. El mismo, pero 10:33. Mira lo que dice.
Dice, como también yo en todas las cosas agrado o complazco a todos, no procurando mi propio beneficio o provecho, sino el de muchos para que sean salvos. ¿Cuál era el tema? Mire, veamos el verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí estaban judíos y gentiles. Si los judíos no aceptaban ciertas comidas, los gentiles tenían que, ya, está bien, no hay problema, ni Mm. hablar contra de ellos. Porque dice, el que come para el Señor come. Y si los gentiles comían algo o los judíos hacían algo que los gentiles no le agradaba, había que aceptarlo. No estar de acuerdo, pero para el que, si no comían algunas cosas, cerdo, todo eso, para el Señor no come. Y si los gentiles comían cerdo porque no tenían ningún problema, para el Señor come. Entonces por eso dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Puede ser tropiezo uno, cuando no condesciende sobre esas cosas, tradiciones que traen, pero son salvos. Entonces dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pero eso no es agradar a los hombres, sino que el evangelio pueda fluir a pesar de las cosas que uno trae, porque uno trae cosas antiguas, creencias antiguas. Y uno siendo creyente, cuando recibe al Señor, no significa que entienda todo. Uno recibe al Mm. Señor, pero hay muchas cosas que no entiende y las va entendiendo en el camino. Pero si alguien le pone un golpe, le dice, tú no podéis comer esto, tú no podéis hacer esto, se va y no lo va a ver nunca más. Uno es tropiezo, incluso para los creyentes, especialmente nuevos. Entonces, él dice, no es que yo esté cambiando el evangelio y acomodándome. Lo que pasa es que, bueno, yo me hago de todo a todos para que se salve alguno y procuro no ser tropiezo a nadie. Eso nada más, para que el evangelio pueda entrar. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Entonces, él está Mm. hablando de un evangelio que es anunciado por él. Y que ese evangelio no es de invención humana. Y después va a explicar de su procedencia, pero en este momento lo único que está diciendo es que no es de procedencia humana. No se le ocurrió al apóstol Pablo el evangelio que él predica. Entonces dice, más os hago saber. Ahí la mejor traducción es, porque, que es explicativo, está explicando lo que habló previamente en el versículo 10, dice, porque os doy a conocer o os hago saber. Ese porque es importante porque explica el hecho de que él no está agradando a los hombres. Y él, si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces dice, porque os doy a conocer o hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Seguramente esto, cuando dice os hago saber, os doy a saber, puede ser cosas que los gálatas ya sabían, pero ahora la está repitiendo como una advertencia de que él cuando fue, le llevó lo que le llevó el mensaje de Dios, no lo que a él se le ocurrió. Por tanto, ellos Mm. tienen que tener el cuidado de no recibir o aceptar algo distinto a lo que él les llevó. Entonces dice, ¿por qué os doy a conocer o a saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, ya, el que fue predicado por mí, no es según hombre? Esta es la primera vez que le llama hermanos, no lo dice antes, porque como hemos dicho en el primer estudio, él no está contento con lo que está pasando, que tan rápidamente, velozmente, ellos hayan abandonado al Señor, a Dios, en cuanto al evangelio. Y recién ahora le llama hermano porque él los considera, pero quería darle el reto primero, el reto de los versículos, ya, de los versículos 6 al 9 especialmente, el reto, y ahora le dice hermano, porque son hermanos, son del Señor. Mm. Pero él está eh, como dice ahí, lo hemos dicho las otras veces, ¿no? Perplejo en cuanto a lo que ellos están haciendo de recibir un evangelio diferente.
Dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es de invención o de un ingenio humano, no es así. Entonces dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esa es otra de las acusaciones que estaban haciendo aquí el apóstol Pablo, igual que en el segundo de los Corintios, pero aquí es el mensaje, no su apostolado, sino el mensaje que él recibió. Decía, no, pues, lo que pasa es que Pablo, el mensaje lo tiene que recibir de los apóstoles o de algún maestro de Jerusalén. Tiene que haber recibido de ahí. Entonces lo que está predicando son las cosas de los que los hombres le enseñaron. Entonces usted le decía a los Gálatas, seguramente ustedes no tienen que recibir eso, porque esos son los hombres le están enseñando eso. Y nosotros somos judíos, venimos de Jerusalén, venimos de parte de los apóstoles, y nosotros le estamos diciendo a ustedes que les falta circuncidarse y guardar la ley. Esa era la acusación. Entonces el apóstol Pablo, sabiendo de alguna manera, informándose de esto, él ahora les dice que esto no es de invención humana, él no lo inventó, ni lo recibió de hombre alguno, de ninguno. Y dice, nuevamente cuando dice pues, es porque, es explicativo, está explicando, porque yo ni lo recibí, ni lo aprendí, es decir, no fui enseñado. Y esa palabra enseñado, estar bajo la dirección o la enseñanza de un maestro, no fue así, no lo recibió de un hombre. Dice de hombre alguno o de parte de hombre alguno, no. Y ahora viene la revelación de una verdad maravillosa que él quiere expresar aquí y quiere que los Gálatas entiendan bien. Porque los Gálatas, así como los Corintios, recibieron el Evangelio de Dios y lo recibieron, son salvos por la fe. Y dice, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que el mensaje que él está proclamando, que él está dando a conocer, no lo recibió de hombre, no se le ocurrió a él, ni siquiera a algún maestro reconocido, judío, sino directamente del Señor. Porque así como él fue enviado por el Señor cuando se le apareció en el camino a Damasco, y él lo vio y escuchó su voz, el apóstol Pablo, por eso es apóstol, porque él vio al Señor, y ese era uno de los requisitos, que vieran al Señor y él lo vio realmente. Pero después el apóstol Pablo siguió recibiendo revelaciones del Señor. Después de Damasco, se fue a Arabia, estuvo 3 años, y esos 3 años recibió revelaciones del Señor. El Señor directamente le enseñó, y entre eso lo hemos dicho, recibió el misterio de la iglesia, es decir, la enseñanza de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, la tenemos en las cartas del apóstol Pablo, no la tenemos en otro lado. Al apóstol Pablo le fue revelada la doctrina de la iglesia, el misterio de la iglesia, que es Cristo, y el misterio de Cristo, que es la iglesia, y la doctrina de la iglesia le fue dada al apóstol Pablo, y eso todo por revelación divina. Solo a él le fue revelado, a nadie más. Entonces él aquí está diciendo que Dios le reveló el mensaje que le da a conocer a los Gálatas, viene directamente de Dios, fresquita, purita, sin ningún agregado. Hermano, yo hacer una pregunta. Siempre he pensado que nosotros hablamos de Pablo, pero a mí personalmente me gusta decir Jesús a través de Pablo. Es que O siempre es sea, así, pues. él está, el Señor está hablando, no Pablo. O No sea, Pablo. Pablo fue un instrumento. Claro, Él- mire, entonces, en el eh, fondo es a Jesús el que dejó propósito, plasmado. Mm. sí, diga nomás, diga. Y es que nuestro Señor dejó todo esto para nuestra enseñanza. Entonces, a Claro, través de Pablo a través de y a Pablo. través de Pablo, claro. Y Entonces uno siempre es dice Pablo, justamente lo que Pablo, Pablo está diciendo ahora, porque él es un claro, instrumento, un medio solamente. Es justamente lo que está diciendo, nada claro, más. claro. Entonces, mire, Ahí dice, claro. veamos el capítulo 9 de Hechos, a propósito. Capítulo 9 de los Hechos.
Versículo 13 vamos a leer. 9, Y vamos a 9, confirmar lo que usted está diciendo, po. sí, 9. Ya. Versículo 13 dice: Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, de Pablo, ¿ya? ¿Cuántos Mm, males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Esto es cuando él vio al Señor y entró a Damasco. Y en Damasco estaba Ananías. Y todos conocían, sabían que Pablo traía cartas de las autoridades para encarcelar a los cristianos, po, e incluso mandarlo a matar si fuera necesario. Y dice el verso 14: Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre, a todos los cristianos. Entonces dice, mm, el Señor le dijo: Ve, porque instrumento, ahí está, po, sí, instrumento instrumento. escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Eso es Pablo. Y Pablo Mm, se coloca como eso, como un instrumento, ni una cosa más. Pero ese instrumento es un instrumento que se guarda, que tiene que guardarse limpio, santo, apartado para Dios, para poder servir a Dios. Entonces dice, verso 12 del capítulo 1 de los Gálatas: Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y cuando dice por mm, revelación de Jesucristo, no hay más revelación que agregar en cuanto al Evangelio. Es todo, no hay más. Y él, siendo instrumento y medio del Señor para entregar este mensaje, él simplemente entrega el mensaje tal como lo recibió del Señor, y nada más. Entonces, el Señor le dice: Pablo, tú hablarás esto y nada más. Por ejemplo, Moisés y Aarón, Moisés recibía el mensaje de Dios y le decía a Aarón, porque Moisés decía que no tenía capacidad para hablar, y por eso el Señor lo llevó con Aarón, su hermano, pero decía lo que Dios le decía que tenía que hacer, que decir. Entonces Dios le decía a Moisés y Moisés le decía a Aarón. ¿Qué era? Simplemente lo que Dios decía, es exactamente lo mismo. Ninguna palabra más, ninguna palabra menos. Y cuando Moisés da a conocer la ley de Dios, la revelación de la ley de Dios, da a conocer palabra por palabra de lo que Dios le dijo que dijera, y nada más, ni una cosa de él. Y acá es mm, exactamente lo mismo. Entonces ellos, los Gálatas, tenían que reconocer y entender que el evangelio que ellos recibieron era la revelación única, eh, eh, única, pura, que no merece ninguna agregado, del que venía directamente del Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo les llevó. Y ahora ellos estaban aceptando las palabras de hombres. Y eso era lo que lo tenía al apóstol Pablo confundido, lo tenía mm, fuera de camino, ya lo tenía realmente conmocionado, cómo tan rápidamente ellos aceptaron la palabra de hombre. Verso 13: Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Eso lo hacía él por convicción propia. Dios nunca le mandó a hacer eso, pero era su convicción. Y él pensaba que era de Dios, porque así le habían enseñado. Entonces, él está diciendo ahora: vosotros sabéis que antes hacía cosas que Dios nunca me las reveló, mm, pero lo que yo le llevé, sí, Dios me lo reveló, po. Pero esto que el del versículo 13, nunca Dios me lo reveló. Entonces dice: porque ya habéis o oísteis acerca de mi conducta o comportamiento en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Eso es lo que él hacía. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque en el fondo es lo mismo que están haciendo los judaizantes con ellos. Están persiguiendo a la iglesia de Dios. Quieren ellos meter el judaísmo como sea. Ahora no la están persiguiendo como el apóstol Pablo, que la perseguía a los que confesaban el nombre del Señor, lo apresaba, y incluso, como en el caso de Esteban, que estuvo a favor de la muerte de Esteban, de que fuera apedreado, él votó a favor de eso. Entonces,
Claro, aquí los judaizantes no están buscando para matar, pero sí están metiendo el error. Entonces el apóstol Pablo pone el ejemplo de él, de lo que él hacía y que era inaceptable, y que ahora ellos estaban aceptando a los mismos, porque ya habéis Mm. oído, ya lo sabían, y seguramente de los mismos judaizantes seguramente que entraron ahí, le hablaron del apóstol Pablo diciendo, oye, ¿cómo aceptan al apóstol Pablo? ¿No sabían ustedes que él les persiguió a ustedes mismos, los mandó matar y los encarceló y los prendió? No, no. Entonces seguramente los judaizantes también usaban ese argumento de la vida antigua del apóstol Pablo. Entonces, no sabemos cómo lo oyeron los Gálatas, si a través de los judaizantes o a través del apóstol Pablo mismo cuando lo visitó, no sabemos, o de otros. Entonces dice, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Y el judaísmo aquí está mencionado como la religión judía, que él seguía, que era farisea. Veamos en 1 Corintios 15:9. Veamos cómo era la vida del apóstol Pablo. Dice así, 15. 15:8. 1 Corintios 15:8 vamos a leer. Dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, el Señor, cuando se le apareció en el camino a Mm, Damasco, porque mm. yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahí lo está mencionando, ¿ya? Y también Mm. en Filipenses 3:6. Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses 3:6. Filipenses. Filipenses 3:6. Cuando habla de su, ¿cómo se puede decir aquí? Su currículum vitae, ¿ya? Que lo que él era y todo, y que después dice que lo toma eso como pérdida, como basura, lo que era antes. Y entre esas cosas, el verso 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, él era celoso, era perseguidor de la iglesia, pero lo hacía celoso, pensando que él estaba haciendo las cosas correctas. Mm. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Entonces, él era perseguidor de la iglesia en su celo. En cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible, él pensaba que la ley, guardando la ley, estaba al otro lado, y además que la iglesia era una falsificación del judaísmo, y que ellos estaban tomando un lugar que no le correspondía, porque la única ley que era lícita en el Imperio Romano era el judaísmo. El cristianismo no era lícito. Entonces, el que mataba a un cristiano no pasaba nada porque no era legalizada el cristianismo, no era el judaísmo sí, po. Entonces el apóstol Pablo perseguía y el imperio romano no tenía ni un problema en que perseguía y matara a los cristianos, porque ellos Mm. decían que los cristianos, ya, esa nueva religión, falsa religión, esa estaba en contra de la correcta que era la que nacía en Judea, del judaísmo. Ya, entonces lo último que vamos a ver aquí en Gálatas, lo vamos a leer nuevamente, dice así. Y en el judaísmo, no, dice, verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera. Y esa sobremanera, una palabra fuerte, ¿ya? Mm. Que indica una acción exageradamente intensa, una persecución tenaz. O sea, lo hizo, pero con todo su ser, pensando que era correcto. Era una acción y un acto excesivo. Cuando dice perseguía, no solamente perseguía, sino que perseguía con celo y excesivamente, Mm. exageradamente, con todo su ser, tenazmente, usaba toda su fuerza y todos los medios para alcanzar a los cristianos que seguramente se trataban de esconder y él los perseguía y los encontraba y los encarcelaba e incluso, como hemos dicho, eran llevados a la muerte.
Y seguramente también eran llamados a blasfemar. Y si no blasfemaban, en desconocer al Señor Jesucristo, los mataban. Dice, y la asolaba. ¿Sabe lo que él quería hacer? La palabra asolar significa a, a ser como un desierto, asolar, desolar. Esa palabra significa hacer estragos, devastar, dejar como un desierto. Es como es como los caldeos, los babilonios, que cuando arrasaban alguna ciudad, arrasaban todo y dejaban como un desierto, como si hubiera sido todo eso quemado. O como las langostas, cuando hay plaga de langostas que arrasan, y ahí dice, me parece que en Joel, que adelante es como el paraíso y detrás de ellos es como un desierto, porque arrasan con todo. Entonces, ¿qué quería realmente Pablo? Arrasar con el cristianismo y dejarlo como un desierto. Quería matarlo a todo, encerrarlo a todo, hacer desaparecer el cristianismo. De esa manera era la fuerza y el ímpetu de la convicción del apóstol Pablo. Y él aquí lo está reconociendo para que ellos no se extrañen de que él no tiene ni un problema en reconocer lo que era. Pero ahora ya no es eso. Y los judaizantes están usando su pasado seguramente para hablar en contra de él. Y él lo está diciendo más claro que seguramente lo que hablaban en contra de él, para que no haya ningún problema y todo se... Esto no era necesario que lo dijera, pero por causa de la situación de que estaban el mensaje, estaban mezclándolo, ¿verdad? Lo estaban alterando, era necesario para que ellos sepan que el mensaje que ahora él está enseñando no es de revelación humana, no es de, como dice él, de origen humano, sino divino. Muy bien, vamos a llegar hasta ahí, hasta el versículo 13. Lean Gálatas completo, léanla entre tanto, y así van a estar mucho más familiarizados, porque la idea es seguir avanzando, Dios mediante, a ver si terminamos el capítulo 1 próximo estudio, ir avanzando e ir para atrás y para adelante para que Gálatas quede bien clarito en la mente. Por eso a veces uno repite, vuelve atrás adelante para que el libro mismo quede clarito, pero la mejor forma también es leyéndolo una y otra vez para familiarizarse con él. Bien, ya vamos a orar al Señor para terminar el estudio. Bien. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, darte las gracias porque aprendemos de la importancia de mantener pura tu palabra, el Evangelio, como hemos mencionado, ser solamente intermediarios de tu palabra, solo instrumentos de tu palabra, para darla a conocer a aquellos que aún no te conocen, pero también para que pueda ser dada a conocer en medio de tu pueblo, la instrucción de tu palabra preciosa y pura. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muy gracias, muchas gracias, hermanos.